Bendiciones, mis amados. En esta hora le doy la bienvenida a nuestro buen tiempo. Agradecemos a Dios que nos permite estar listos en esta hora para compartir con ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. El día de hoy estamos por mirar el capítulo número 2 de la segunda carta a Timoteo. Una carta, como lo vimos ayer, bastante personal. Gracias a Dios por su fidelidad, mis amados. Pues sin más, vámonos directamente en esta hora a compartir lo que viene siendo el capítulo. Qué preciosa ha sido la palabra hasta este momento, ¿verdad, mi amado hermano, hermana? Espero que se encuentre muy bien y vámonos entonces. Listos. Gracias a Dios por todo. Te recuerdo que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Estamos viendo la Nueva Traducción Viviente justo para este buen tiempo. Nos dice el versículo número 1, Timoteo. Mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio, a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas las cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunas personas. Pero la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con
la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Y a todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él ha tenido cautivos, Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Híjole, qué tremendo, mi amado, este capítulo. Estos 26 versículos que contiene. Pero ¿qué le parece si nos vamos al desglose de este capítulo? Permíteme, voy a hacer aquí unos pequeños acomodos, mi amado. Listo. Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo se me queda esta partecita de lo que hemos leído? Tenemos una materia en la cual estamos viendo el Evangelio de Juan y se nos ha hablado acerca, ¿no?, de qué pasaría con los extremos. ¿Cómo sería una iglesia que lleve la gracia a un extremo? Usted sabe que todos los extremos son malos. Y muchas veces, cuando malentendemos también de qué se trata la gracia, podemos cometer errores terribles, mis amados. En este caso, la gracia es un regalo inmerecido. Es algo que Dios ha hecho con amor, por amor a nosotros. Y dentro de ese amor, dentro de esa misericordia, se nos llama a vivirlo todo mediante ese regalo, pero no como algo que usted y yo podemos producir o proviene de nosotros, mis amados. Mire, la gracia, como es esa parte que Dios ha hecho, cuando se malentiende o cuando se lleva a extremos, lo que tiene es que produce ¿cómo le diré? Una actitud de, pues al cabo Dios me perdona. Y hacer lo que es incorrecto. Y no se trata de eso, mis amados. Por otra parte está la verdad. Esta que proviene del Señor. Y esta que nos hace libres. Pero la verdad tiene que venir acompañada de esta gracia. Y es un equilibrio entre las dos cosas. Las que tenemos que vivir. En cuanto a tomarlo, mis amados. El servicio a Cristo requiere disciplina, enfoque
perseverancia y fidelidad. Pero esto que requiere, mi amado, solamente proviene o nace de la gracia. El contexto de este capítulo que acabamos de leer, le vuelvo a recordar esta parte que para mí es necesario que entendamos el contexto, que sepamos la situación de lo que estaba pasando. Está Pablo en la cárcel, está preso. Pero por lo que leemos, aunque encadenado, aunque en prisión, su corazón está libre. Y Timoteo, por lo que leemos, está libre, pero su corazón tal vez se encontraba temeroso. Es por eso que Pablo escribe esta carta. Y por eso le habla como le habla en este capítulo. Que para mí este capítulo es tan rico, créame que lo agarro para mí 100%, porque es un llamado a la fortaleza espiritual. Y esto, mis amados, no basado en el carácter humano, sino en la gracia de Cristo. Este capítulo es un entrenamiento intensivo para todo aquel que quiera servir de manera correcta al Señor. El versículo 1: esfuérzate en la gracia. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Esfuérzate. Fíjese que no dice para la gracia, dice en la gracia. Entonces la fuerza del ministerio no viene de la personalidad, sino de la dependencia, mis amados. No tenemos que esforzarnos para lograr algo, mi amado. Lo que el Señor ha hecho nos permite esforzarnos y alcanzar esa guía, esa dirección. Entonces la gracia, mis amados, no solamente salva, también fortalece. En los versículos 3 al 6 hay 3 imágenes del ministerio que menciona, o sea, 3 ejemplos que usa Pablo aquí. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un soldado en Cristo, ¿verdad? Estas 3 metáforas pueden resumir, ¿verdad? O pudieron resumir la vida cristiana, mis amados. Y Pablo se lo deja muy claro, en este caso a Timoteo. El soldado, ¿qué características menciona Pablo respecto a el soldado? Él menciona que no se enreda en los asuntos civiles, sino vive enfocado en agradar a su comandante. Y es aquí donde, mi amado, topo con esta parte del ministerio que mi amado, es bonito leerla, pero experimentarlo en ocasiones no es agradable. El principio para mí es que el ministerio requiere enfoque y requiere renuncia. Enfoque en quién, pues en quien nos está llamando, en quien nos ha dado todo, ¿verdad? ¿Renuncia a qué? Pues aquellas cosas que este mundo tal vez ofrece, aquellas cosas, mi amado, que en ocasiones, como dice aquí, nos enredan, ¿verdad? Y termina uno más afanado. Y yo creo que a todos nos pasa, mi amado. Yo se lo estoy hablando de una manera muy personal. O sea, de una manera que esto lo he experimentado, lo he vivido, el decir, híjole, Señor, dejo esto. Porque podemos entrar en esa otra parte de decir, ¿verdad? Es que me lo merezco. Como siervo de Dios. Pablo se merecía esa cárcel. Si hablamos como pues personas así de nuestros tiempos, ¿no? De tú puedes, tú te lo mereces, pues diríamos, no, oye, qué injusto, ¿verdad? Pero Dios permitió que así fuera. Sin embargo, esa circunstancia no limitó a Pablo, porque él tenía un enfoque y él había renunciado, si usted quiere, a esa libertad al andar, ¿verdad? Fuera de esa prisión.
Pero su corazón no guardaba nada en contra de Dios y al contrario seguía animando. Compara también con un atleta, ¿verdad? El cristianismo. Y en este caso menciona que el atleta no gana si no compite legítimamente. O sea, mi amado, que aún estando en Cristo, pudiéramos tomar atajos, pudiéramos aparentar cosas, pero aquí la disciplina es parte del llamado, y también esto se lo digo de una manera muy personal, que cuesta, mi amado hermano, el disciplinarse, cuesta el mirar las cosas como deben ser. Y más si muchas veces en medio de esta disciplina no se obtiene el resultado muchas veces que uno espera. Pero aquí entra la parte anterior, enfoque, y saber que tiene que haber algunas renuncias. Pero mis amados, en cuanto a esto del atleta, la obediencia es tan importante como el esfuerzo. Porque hay quienes podemos esforzarnos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Propias, pero andar tan lejos del propósito y la voluntad de Dios. Entonces tenemos que obedecer, mi amado hermano, sin dejar de esforzarnos. Y el último imagen o metáfora que utiliza aquí Pablo es el labrador, quien nos habla que primero trabaja. Esa persona, el agricultor, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando anda arando el campo, ¿verdad? Y hace por ahí los surcos y puede poner la semilla y persevera, ¿verdad? En regar, en cuidar. Espera un fruto con paciencia. No se da de un día para otro. El fruto espiritual, mi amado, requiere constancia también, no prisa. En ocasiones uno no ve, ¿verdad?, los resultados, o uno siente que falta. Bueno, tiene uno que ser constante, mi amado. En el versículo 8 específicamente, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Dice, acuérdate de Jesucristo. Y Pablo centra todo en Cristo, quien fue resucitado, quien, como lo dice aquí, es descendiente de David y fiel a sus promesas. Y le vuelvo a recordar que Pablo está preso, pero la palabra no está presa, dice él, ¿verdad? Entonces, el principio, mis amados, es recordar que Cristo es nuestra fortaleza en el corazón. Solo Él ha sido quien ha vencido. Él es quien nos da esta nueva vida. Por eso nuestra mirada, mi amado, tenemos que acordarnos que está en Él. Hay un himno de fidelidad en los versículos 11 al 13. Pablo cita un canto de la iglesia primitiva: si morimos con Él, viviremos. Si sufrimos, reinaremos. Si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, mi amado, nuestra fidelidad puede fluctuar. En nosotros, híjole, pueden existir variantes, pueden existir diferentes cosas que nos llevan, ¿verdad?, a tomar decisiones, a comportarnos de una u otra manera, pero en Cristo nunca, mis amados. En Él no hay variación. En el versículo 15 nos habla del obrero aprobado. Pablo llama a Timoteo a presentarse a Dios. ¿Y cómo nos presentamos muchas veces? No sé si a usted le ha tocado, mi amado, que por X o Y quede mal, que haya dicho vamos a hacer esto y a la hora de la hora no pudo, no se logró, no X o Y, pero que tenga que dar la cara con esa persona. ¿Cómo se siente? Hay una vergüenza, ¿verdad? Cuando uno le echa porras, ¿verdad? No sé si le ha tocado cuando tienen mascotas o
O muchas veces aún con los hijos, ¿verdad? No, mi hijo es muy bueno para esto y ándele que cuando va a demostrar por ahí el chiquillo, la chiquilla, pues lo que usted dice, ¿verdad? Ándele que no le sale o que le sale mal. Y con nuestro Dios, mi amado, ¿cómo nos presentamos? Porque tenemos que hacerlo. Aquí Pablo le dice a Timoteo, preséntate a Dios. Pero tenemos que hacerlo, mi amado, como obreros que no tengan de qué avergonzarse. Si yo sé que el Señor me ha llamado a hacer algo y no lo hago, pues me va a dar vergüenza acercarme. Pero si yo he podido, ¿verdad?, obedecer, mantenerme en la gracia, no tengo de qué avergonzarme. Tal vez los resultados no son como yo espero, pero no tengo de qué avergonzarme. Trazando bien la palabra de Dios siempre también. Entonces el obrero fiel, mis amados, a final de cuentas, no busca aplausos humanos, sino aprobación divina. Y esto lo repite 2 veces en el versículo, no, 4 veces. En el versículo 14, en el 16 al 18 y en el 23. Le menciona a Timoteo en estos versículos que evite, le advierte el entrar, ¿verdad?, en estas palabrerías, en estos debates vacíos, en controversias necias. Lo deja claro, mi amado, que esas cosas corroen la fe y destruyen la unidad. No somos llamados a andar echando bronca, mis amados. En ocasiones, en el afán de querer defender la verdad delante de otro, pues que también es hijo de Dios, que también tiene temor de Dios, mi amado, terminamos corroyendo la fe, destruyendo la unidad. Y aquí Pablo está siendo muy específico con Timoteo. No todo lo que es debatible es edificante. Hay cosas, mi amado, que no conviene entrar. A mí hay temas que yo de repente escucho que empiezan a debatir y mire, mejor me quedo callado. Hasta me incomoda el hecho de estar escuchando en ocasiones tantas diferencias tan secundarias, pudiera decir yo, mi amado. El fundamento es uno y ese no se cambia, ese no se mueve, pero las formas es lo que puede ser diferente, pero a libertad nos ha llamado el Señor. Y debemos aprender esto que le están diciendo a Timoteo, no caer, mi amado. Advierte en esto de las palabrerías, debates vacíos, controversias necias. Y final, no, todavía no es final. En los versículos 20 y 21 empieza a hablar ahora de los vasos para honra. En la casa de Dios hay vasos de oro y plata que son los de honra, y de madera y barro que podemos decir que es deshonra o uso diario, ¿no? El punto no es lo material, mi amado, sino la pureza de estos materiales. Aquí el principio es de santidad, que la santidad nos hace útiles en las manos de Dios. Si yo no soy una persona que busque esta santidad, o sea, el ser apartado, no el ser perfecto, entendamos esto. Yo siempre, cuando hablo de santidad, repito esta parte porque todos tenemos ese concepto, ¿no?, de que una persona santa es una persona que no se equivoca, ¿no?, que casi anda flotando en el aire y es perfecto. Y no, mi amado, una persona santa es una persona apartada para un propósito. Claro, sí está en esta persona el querer, porque es apartado para Dios, hacer las cosas como Dios quiere. Y de ahí que viene la parte que pues dejan de hacer lo que a Dios no le agrada, pero no porque sean perfectos, sino porque esa santidad los lleva a ser así. Y una persona apartada para Dios, esa santidad lo hace útil en las manos de Dios. Por otra parte, no hay esa santidad, mi amado. En su misericordia Dios puede usar, no digo que no. Pero créame que pues no va a ser un común, ¿me entiende?
El Señor nos ayude. Huir y perseguir, versículo 22, nos dice lo siguiente: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Pablo da doble movimiento: huye y sigue. Ya lo vimos ayer también. Ayer también se lo mencionó en el primer capítulo, se lo dijo también a Timoteo, ¿verdad? Huye. Hay cosas que no son negociables, mi amado. Hay cosas que no podemos ver hasta dónde, no, hay que huir. En este caso, las pasiones juveniles. Lo deja claro, ¿no? Y yo creo que ahí pueden entrar tantas cosas. Mas, sin embargo, aquí nos invita a seguir ¿qué? La justicia, la fe, el amor, la paz. Entonces, la madurez espiritual es elegir qué abandonar y qué perseguir, mi amado. El discernir, a final de cuentas, ¿no? Una persona adulta responsable es aquella que, pues, aprende a decir, no, ¿verdad? Ahorita no se puede, ahorita no. ¿Por qué? Porque tengo otros compromisos, tengo otras responsabilidades. Hay madurez en esa persona. En la madurez espiritual, mi amado, también es necesario que aprendamos que hay cosas que tenemos que abandonar y otras que tenemos que perseguir. Y ahora sí, finalmente en los versículos 24 al 26. El siervo del Señor debe ser, y aquí nos deja claro, ¿verdad? No debe andar peleando, lo mencionó antes, pero si usted es siervo del Señor, mi amado, y sale de pleito con medio mundo, algo no está bien, ¿entiende? El siervo de Dios sí o sí tiene que ser amable, apto para enseñar, paciente, manso al corregir. Porque la meta no es ganar discusiones, mis amados, es ganar almas. Y esta parte, mi amado, yo creo que es fácil decirlo como lo estoy mencionando aquí, pero ya cuando uno está frente a las personas y cuando las personas no cooperan, ¿verdad? Tienen su trasfondo, simplemente la vida de pecado, mi amado. En ocasiones es ahí donde esta parte, estas características, pues deben serse muy notorias y visibles. La mansedumbre abre puertas que la dureza cierra. Podemos portarnos legalistas, mi amado. La palabra dice esto y dejar a un lado el amor, dejar a un lado la misericordia, dejar a un lado esa parte de ponernos en el lugar del otro. Le recuerdo que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él no tuvo prejuicios. Y vaya que en ese tiempo, mi amado, existían, así como en nuestros tiempos, pero antes yo creo que era muy marcado, al menos en la cultura de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el trato con los samaritanos, el trato con los publicanos, ¿verdad? Estos judíos que trabajaban para Roma y eran tan odiados por el pueblo judío por esa razón, porque trabajaban, cobraban impuestos, porque eran algunos deshonestos, ¿verdad? Pero nos encontramos a un Jesús que comía con ellos, que hablaba con ellos, pero no lo hacía en vano. O sea, no era nada más pasar tiempo por pasar tiempo, no, sino que estaba con ellos para traerlos a la salvación, al arrepentimiento. Y lo criticaron por ello. No tuvo prejuicio de género, mi amado hermano. Lo encontramos hablando con una mujer y samaritana. Culturalmente hablando, el hombre no saludaba ni siquiera a las mujeres o tenía un trato muy distante, muy despectivo, si lo quiere ver, o inclusive despreciativo, ¿no? Despreciable hacia la mujer. Mas tenemos un Jesús que le habla. Más de una ocasión, ¿verdad? La Biblia menciona cómo nuestro Señor nos puso un ejemplo de cómo tiene que ser un siervo amable, paciente. ¿Qué aplicaciones, mi amado, hay para nosotros de este precioso capítulo? Primero que nada, esforcémonos en la gracia. Hay que depender más del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?
Y también en esta parte entra lo de la dependencia, mi amado, al Señor, y es el preocuparnos menos. Y también es algo que el Señor nos ayude, porque en ocasiones le vuelvo a repetir, es muy fácil, así como se lo estoy diciendo, incluso yo mismo ahorita que lo menciono a ustedes, puede que se escuche muy fácil, pero mi amado, es algo que tenemos que esforzarnos. Por eso la palabra lo dice tal cual. No es algo que nos fluya o que sea, ay, sí, dependo de ti, Señor. No. Tengo que esforzarme en esta dependencia. Esforzarme en esta gracia, en lo que el Señor me ha dado. Para ello vienen las otras recomendaciones para hoy, mi amado, que también aplican, como el vivir como un soldado, como enfocado en lo que nos ordena nuestro general, nuestro mayor, ¿verdad? Para eso también entra la disciplina del atleta, así como el atleta se disciplina en su deporte, mi amado, usted y yo también, como los atletas, tenemos que disciplinarnos en esta búsqueda del Señor. Y como el agricultor, ser constantes, mis amados. Ya sembramos, ya estamos obedeciendo, ya estamos trabajando. Seamos constantes. Tal vez hoy no se ve el fruto, tal vez hoy no se ve el resultado, pero se va a ver. Que el Señor nos ayude. En medio de este enfocar, disciplinarnos, ser constantes, evitemos discusiones que no edifiquen, mi amado. Busque, al igual que yo, busquemos ser vasos limpios y útiles para el Señor. Y si se ofrece, mi amado hermano, pues sí, ¿verdad? Hay que corregir al que lo ocupe, pero con mansedumbre, no con orgullo. Mi amado, hoy en día hay una palabra que como ha movido nuestro corazón, el Señor nos ha mostrado, tanto a mi esposita como a mí en este tiempo. Es una palabra que ha venido en sueños hacia mi esposa, ¿verdad? Y situaciones que hemos atravesado, en las cuales pues pedimos dirección de Dios, ¿verdad? Señor, ayúdanos, por dónde, cómo, qué es lo que mueve muchas veces, que no comprendemos las situaciones. Y el Señor daba esta palabra, mi amado, como algo para cuidarnos primeramente nosotros, ¿verdad? Y entender muchas veces también de dónde vienen o cómo suceden las cosas. Y esto es manipulación, esta palabra, manipulación. ¿Qué es la manipulación, mi amado? Es cuando uno quiere imponer una actitud, un pensamiento hacia una conveniencia propia. Y esto es tan peligroso, mi amado hermano, porque sí, otras personas pueden querer manipular, pero muchas veces uno, dentro de esa vieja naturaleza, está ese orgullo que también quiere manipular, mi amado, nuestras emociones, nuestra visión. Hay circunstancias que nos pasan y nos justificamos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, es que pues no merezco esto, es que debería ser de esta forma. Y nos pusimos a reflexionar, bueno, realmente si es lo que la palabra nos lleva, nos dice, realmente si es el ya no vivo yo, Cristo vive en mí, realmente si estoy renunciando a todo, huyendo de todo, como lo dice aquí, o hay una manipulación incluso en nuestra vieja naturaleza, mi amado. De los peligros o de las cosas más tristes que se ven hoy en día en la iglesia es esto. Líderes, pastores, que tienen cosas buenas, yo no digo que no, pero gana esta parte de manipular. Mi amado, no podemos obligar a nadie, la obra no es nuestra, yo no le voy a cambiar en su vida nada, mi amado, o sea, yo no puedo, no tengo esa capacidad, ¿me entiende? Yo puedo compartir la palabra, lo que Dios me está dando, pero hasta allí, mi amado. Cada uno de nosotros tiene por cuenta propia que rendirse al Señor, que recibirle, que llenarse y que compartir con otros. Pero
Que el Señor nos ayude para que no exista esta parte de manipulación, mis amados. Porque sí podemos al final quedarnos con la última palabra. Podemos hacer las acciones, ¿verdad? Que terminen haciendo las cosas como nosotros queremos, pero ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué, mi amado? Que el Señor nos guarde. Acompáñeme a hacer una oración en esta hora. Señor bendito, haznos fuertes en tu gracia. Forma en nosotros el corazón de un soldado, la disciplina de un atleta y la perseverancia de un agricultor, Señor. Yo te ruego que nos hagas obreros aprobados. Vasos limpios, siervos tuyos, con esa mansedumbre que tú has mostrado, que tú has tenido. Que nuestra vida, Señor, refleje tu fidelidad. Y que esto sea en todo tiempo. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A Dios la gloria, mis amados. Qué preciosa es la palabra, ¿verdad? Le bendigo en el nombre del Señor y pues le deseo que tenga un bendecido día. Recuerde que la gracia es la fuerza del siervo de Dios. Que el Señor nos ayude. Quisiera saludar por acá a quienes nos han escrito en el chat en esta hora. Nuestra hermana Araceli Díaz Campos presente. Buenas tardes, bendiciones. Qué gusto saludar a mi hermanita. Dios me la bendiga grandemente. Dice nuestra hermana Gabriela Gursa. Dios los bendiga. Feliz miércoles. Igualmente, Gaby, Dios te bendiga grandemente. Presente nuestra hermana Berta Burciaga. Buen día. Dios les guarde y les bendiga. Nos escribe amén, amén. Bendiciones a mi hermanita Berta, a nuestra hermanita Gladys presente. Bendiciones mis hermanos, amén, amén. Presente por acá nuestra hermana Margarita, nos escribe bendiciones para todos, feliz día, amén, amén. Presente también por acá nuestra hermanita Irma, nos escribe nuestra hermana Gladys, amén. Quisiera yo aprovechar y saludar, en este día está cumpliendo años nuestro hermano Oscarín. Creo que sí, ¿verdad? Si no, no, por ahí se me afiguró ver un estado ahorita con lo que estaba preparando. Entonces pues yo quiero aprovechar para esta plataforma, ¿verdad? También saludar a nuestro hermano y bendecirle y desearle un feliz cumpleaños, que el Señor le permita muchos años más, ¿verdad? Amén, bendiciones familia. Por acá nos escribe también nuestra hermanita Elvira Cabrales presente. Bendiciones grandemente a toda la familia. Qué gusto saludar a todos. Bendecido día, dice nuestra hermanita Irma, también por acá presente. Amén, mi hermanita. Pues a cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Qué gusto saludarles, qué gusto tenerles. Y bueno, mi amado, pues continuamos compartiendo, ¿verdad? Continuamos aprendiendo de la palabra y que el Señor de verdad nos ayude a vivir todo esto, nos permita el continuar creciendo, continuar avanzando. Amén. Mis amados, que tengan precioso y bendecido día. Primeramente Dios, si Dios nos permite el día de mañana, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más de esta segunda carta a Timoteo. Ánimo y excelente día para todos mis amados. Bendiciones para todos.